No, no te corté, solo dije amén, estoy avisando. Gloria al Señor. 4:58 de la madrugada del 17 de enero del 2023. Sean todos bienvenidos una vez más a la Escuela de Formación Bíblica Integral. Ya a las 4:59, falta un minutico exacto mientras llega el resto de personas. Recordándoles en Facebook, David Menco Zafra, en YouTube, Escuela de Formación Bíblica Integral, aprovechando para estudiar, para aprender antes de que nos cierren los canales, porque le están cerrando canales a muchos cristianos en el mundo, debido a que el nuevo orden mundial no permite que expresemos con libertad las enseñanzas bíblicas. Si esas enseñanzas no van acorde a la filosofía del nuevo orden mundial, llamado Foro Económico, Fondo Monetario Internacional, la UNESCO, como ustedes lo quieran llamar, diferentes entes, a usted lo van a censurar y le van a callar. Pero si usted insulta, maltrata, lo van a apoyar. Si usted hace precisamente lo que a Dios no le gusta, eso sí lo van a apoyar. Bueno, ya son las 5 en punto de la mañana. Sean todos bienvenidos una vez más a la Escuela de Formación Bíblica Integral, el Tabernáculo de David. Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo, y engañarán a muchos. Queremos invitarlos de lunes a viernes a las 5 de la mañana estudiamos el Antiguo Testamento y a las 8 de la noche el Nuevo Testamento. Estamos en primer libro de Samuel, capítulo 19. Entramos ya a un tema ayer, un tema que quise colocarlo y encerrarlo, David versus Saúl. Vamos a darnos cuenta la diferencia entre David y entre Saúl, y ver cómo todos nosotros, todos nosotros debemos sentir, vivir en las buenas cosas que vivió David. Vamos, por ejemplo, hay que retomar rápidamente. Bueno, primero, madre, buenos días, y los demás. Nuevamente invitándolos a prender la cámara, si son tan amables. ¿Quiénes están por ahí? Hermana Marelvis, qué alegría que se encuentre nuevamente con nosotros. Buenos días a todos. Hola, Alejo, Gladibet, Dios le bendiga. ¿Quién más puede prender la cámara, por favor? Allá el pastor Manuel, la hermana Marjorie, Marlecita, Yadira. Pueden prender la cámara si son tan gentiles. Bueno, mucha atención. David, un muchachito rubio y de hermosos ojos, de hermoso parecer. Hola. Dice la Biblia. ¿Sí? Este muchacho David, ¿sí?, estaba pastoreando las ovejas de su papá y un día le dijeron, camine que lo llaman a la casa. Se encontró con el profeta Samuel y lo ungió como rey. Y él se quedó como, ajá, ¿y yo rey? Sí. Pero él no comenzó a ejercer. Se quedó en silencio, no le dijo a nadie. Un día el papá le dice, váyase para donde están sus hermanos, sus 3 hermanos mayores, y entrégueles esta comida, dote. David llegó, entregó la dote al que guardaba las cosas de la dote, al encargado, y se fue a buscar a sus hermanos. Sus hermanos lo menospreciaron. ¿Qué hace usted aquí? Porque David estaba diciendo, pero ese tipo que está gritando allá, Goliat, ¿por qué no lo vencen? Eso es solo hablar. Ese incircunciso, ¿se acuerdan esa palabra importantísima? Y le dijeron, váyase de aquí, usted lo que es un chismoso.
y las palabras llegaron al rey y David salió al frente, mató a Goliat y libertó. Oído, antes de pelear con Goliat, en el capítulo 17, usted logra leer en el capítulo 16, versículo 14, que David tocó para Saúl, para el rey. Tocó para que el dolor de cabeza, el dolor de corazón, la aflicción se le fuera. Y Saúl se sintió bien. Y aquí liberta David al pueblo y se presenta ante Saúl. Y Saúl ni siquiera se acordaba de él. Además de eso, Saúl empezó a escuchar los cánticos de las mujeres, que David mató miles y David mató 10,000 y Saúl miles. ¿Y qué dijo Saúl? Le faltas el reino. Y lo que no sabía Saúl es que ya el reino le había sido entregado. Nótese lo que es dirigir, lo que es trabajar o llevar a cabo acciones sin la guía del Señor. Usted piensa que está bien, pero no sabe que va camino a caer. Así es la vida, así son los negocios, así es el trabajo, así es el empleo. Usted dice, me va bien porque vendí bastante. Soy el trabajador del año. Sí, en una reestructuración laboral a usted lo botan y chao. ¿Por qué? Porque usted piensa que va bien. Es mejor edificar con la mano de Dios. Bueno, después vemos que Saúl intenta matar a David, porque a Saúl lo posee un demonio, y David comienza a tocar otra vez el arpa, y Saúl lanzó la lanza 2 veces. Es el primer intento de Saúl en matar a David. Después Saúl dice, dígale a los siervos, le dice a los siervos, vaya, díganle a David que yo lo quiero mucho, que quiero que sea yerno mío. Ya le había dicho que le da la mayor, pero la mayor se la entregó a otro hombre. Ahora le voy a dar a Mical. ¿No ve que Mical está enamorada de él? Y David decía, no, a mí déjenme quieto, que yo no tengo la plata para mantener esa mujer, no tengo la dote. Y Saúl le dice, no, vaya y mate 1,000 filisteos, tráigame el prepucio. Y David mató 2,000 filisteos con su gente. Ya David tenía un ejército. Interesante. Pero ¿por qué sucedía eso? Porque Saúl quería que los filisteos mataran a David. Pero cada vez que David salía a la guerra, cada vez que David iba al frente, Dios lo respaldaba. Y leímos en varias ocasiones que Saúl estaba temeroso porque Dios estaba con David y no con Saúl. Terminamos entonces ahí, en que se casó con la hija, con Mical, con la segunda. Vamos ahora a ver qué sucede, a ver qué pasa, la diferencia entre David y Saúl, parte 2. Capítulo 19 del primer libro de Samuel. ¿Quién lo puede leer, por favor, si es tan amable? Primer libro de Samuel, capítulo 19. Primera de Samuel, Primero. 19. Dale. Primero de Samuel. Sí, señora. Habló Saúl a Jonathan, su hijo. Saúl procura matar a David. Habló Saúl a Jonathan, su hijo, y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonathan, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera, y dio aviso a David diciendo, Saúl mi padre procura matarte, por tanto cuídate hasta la mañana y estate en lugar oculto y escóndete. Y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés, y hablaré de ti a mi padre, y te haré saber lo que haya. Y Jonathan habló bien de David a Saúl, tu padre, y le dijo, no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, y porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo, y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente matando a David sin causa? Y escuchó Saúl la voz de Jonathan, y juró Saúl, vive Jehová que no morirá. Hasta ahí, por favor. Y llamó. Vamos a analizar hasta ahí unas cositas. Mis amados hermanos, ¿por qué ustedes y mi persona venimos todos los días a estudiar la palabra? ¿A son de qué? Una de las preguntas que debe hacerse es eso. Venimos precisamente para analizar a través de la historia, la ciencia y la Biblia
cómo estas personas vivieron. Y esas mismas cosas, tal vez no de la misma manera o de la misma cultura o el mismo tiempo, se ven reflejadas en nuestras vidas. Yo sé que todos ustedes algún día han sido como David, que le han hecho bien a una persona. Han puesto su vida por una persona. ¿Dónde estaba Saúl cuando David mató a Goliat? Si usted lee el capítulo 17, dice que Saúl y el pueblo tenían miedo. 40 días Goliat, en la mañana y en la noche salía a insultar a Israel. ¿Y qué hacía Saúl? Miedoso. Miedoso con el gigante, pero valiente para ir a matar al niño. Interesante. Todos nosotros nos hemos sentido como David, ¿verdad o no? Pero también, en cierta manera, todos nosotros a veces hemos sido como Saúl. Y cuando vemos estas historias, tenemos que tomar un punto y darnos cuenta que la triste realidad y final de Saúl no fue bonita. La de David sí. ¿Qué hacía David? Saúl intentaba matarlo. Mire, présteme atención. David ya está ungido como rey. Delante de Dios, David es el rey. ¿Por qué David nunca ejerció? Hágase esa pregunta. Ejerció ese derecho, lo tomó. ¿Por qué David no le dijo a Dios, bueno Dios, tú me hiciste el rey, vamos a matar a este cabezón? ¿Por qué? Hágase esa pregunta. Ahora, esta historia nos sirve para que cuando usted, mi amado amigo, hermana que me está escuchando, tenga la autoridad de Dios, aprenda esto. Humanamente usted no la ejerce, espera a que Dios lo ponga en ese lugar. Usted va a tener Saúles que se creen reyes, pero no son reyes. Usted va a tener Saúles en su vida que creen que tienen la autoridad y usted es el que la tiene, pero ¿qué hace usted? Hágalo mismo. Para eso venimos a estudiar. Para que el día en que pase esto, yo haga lo mismo que hizo David. ¿Qué hizo? Guardó silencio. David ya tenía un aliado, Jonatán. En el capítulo 18, en el capítulo pasado, en los primeros 5 versículos, hacen un pacto entre los dos. Jonatán y David se amaban como hermanos. En ese video hablamos de la diferencia entre el progresismo y la Biblia, el homosexualismo y la Biblia, que ellos inventan el cuento de que eran amantes. Y mostré con versículos, mostré con cultura, mostré hablando acerca de la antropología, mostré hablando acerca de la semántica, de cómo se equivocan al decir que eran amantes. No, ellos se querían como hermanos. Por eso Jonatán escucha a su papá Saúl diciéndole a él y diciéndole a los siervos, bueno muchachos, hay que matar a David. Una pregunta, ¿alguno de ustedes le cabe en la cabeza algún argumento que Saúl le diga a sus siervos para matar a David? Es que no cabe en la cabeza de ninguno. ¿Cuál argumento es válido? A ver, ¿cuál? El único sería, me va a quitar el reino, me quiere quitar el reino, ese es el único. Que ese es precisamente el argumento que muchas personas les da miedo. Dígame, Marle. Celos. Celos, sí señora. Celos. Obras de la carne, inventos en el cerebro, cuentos que se echa la gente y no se dio cuenta que David era un aliado. Si Saúl, oído a esto, si Saúl, bueno, también tenemos que, perdóneme lo que voy a decir, tenemos que recordar que en el capítulo 18, versículo 9 y 10, ¿quién lo puede leer, por favor? Primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 9 y 10. Rápidamente, por favor. Dice así, primer libro de Samuel 18, 9. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Siga el 10, por favor.
¿Cómo? Siga el 10, por favor. Aconteció el otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Anda, estaba preparando la cosa. ¿Y arrojó qué? 11. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió 2 veces. 2 veces. Entonces notes el versículo 10 que un espíritu malo poseyó a Saúl. Y Saúl andaba loco. ¿Qué pasa? Que Saúl nunca se dio cuenta que tenía al mejor guerrero de la historia de Israel. Y si Saúl hubiese aprovechado eso, ¿sabe qué hubiese sucedido? El reino de Saúl se hubiese expandido. A Saúl, voy a decir esto con temblor, se le metió el mismo demonio que se le metió a Hitler. ¿Se acuerdan de Hitler? ¿Sí? Para los que no saben, Adolf Hitler tenía el mejor ejército de la historia de la humanidad en esa época. No había un mejor ejército que él. Tenían los mejores tanques, los inventores de los submarinos, imagínense. Los aliados querían venir a ayudar y no se daban cuenta porque sus buques y sus barcos, sus cruceros, se hundían. Y de repente, ¡pum!, y se hundían. ¿Y aquí qué pasó? Y no sabían que los alemanes habían inventado el radar, los submarinos. Adolfo Hitler pudo haber conquistado el mundo entero. Tenía a los hombres más inteligentes a su servicio. Si usted quiere, vaya y vea bien, léase el libro Mi lucha de Adolfo Hitler y usted se va a dar cuenta que él no era ningún bobo. Era un estratega bravo. Pero ¿qué pasó con Adolf Hitler? El hombre conquista casi toda Europa y está conquistando casi toda Europa. Ya está encima de Inglaterra, bombardeando Inglaterra por 2 años, dándole bombas todos los días. Inglaterra no podía hacer nada. ¿Y qué sucedió? Que Adolf Hitler se le dio por empezar con esa guerra ya, ese Franco peleando, se le dio por pelear al lado del occidente con Rusia. Y Rusia era una aliada de Alemania. Y se le dio por ir a invadir a Rusia. Entonces el hombre está peleando en el occidente con Inglaterra y en el oriente con Rusia. Nótese la avaricia. Pero eso no para ahí. Además de estar peleando entre 2 bandos, con 2 enemigos grandísimos, porque no sé si ustedes supieron que Hitler estuvo cerca de Moscú, casi la toma. Ahora a Hitler se le dio por empezar a gastar dinero y fuerzas y pensamiento en acabar con los judíos. Y todos los estrategas de guerra dicen lo mismo. ¿Qué se le metió a Hitler que empezó a atacar a un pueblo que ni tiene ejército? ¿Cuál era el afán de matar a los judíos? ¿Por qué? Y nadie lo comprende hasta el día de hoy. Si es justificable. Porque los judíos eran unos avaros, tenían Alemania. Sí, es verdad, es justificable. Pero nadie entiende por qué empezó a atacar a los judíos. Y el problema, mis amados hermanos, es que meterse con Israel. Ay, eso, mire, no se meta con Israel. Recuerden lo que le pasó a Chávez, no por bocón. Entonces los judíos que empezaron a ser esclavizados y empezaron a ser exterminados, los pusieron también a hacer las armas y los pusieron a hacer los uniformes. Y los judíos empezaron a hacer las armas inservibles, a hacer las balas inservibles y empezaron a hacer los uniformes inservibles. Les mandaban los uniformes y los uniformes estaban cosidos en las mangas, cosidos en los pantalones, aquí en las piernas, no servían, porque es que los judíos son más inteligentes y perdóneme si a alguno no le gusta,
pero el pueblo de Israel es mucho mejor que cualquier nación en el mundo. Eso le pasó a Saúl. Saúl es el rey. Saúl está gobernando. Tiene un muchacho que mató al gigante. Tiene un muchacho que coge a su batallón y se va y conquista. ¿Por qué atacarlo? Hágase esa pregunta. Por eso más de uno empieza, ¿pero por qué? ¿Pero por qué me echaron del trabajo si yo estaba haciendo bien la cosa? ¿Pero por qué mi jefe se pone bravo si soy el que más vendo? Hay una respuesta. ¿Cuál? Y para eso venimos a estudiar. Recuerde que todo lo material primero fue espiritual. Hay algo espiritual que está pasando. Y cuando usted se da cuenta que el enemigo viene contra usted, que empezó a haber problemas en el trabajo, y no solo en el trabajo, eso parece raro, la gente dice me cayó la roya, empieza a haber problemas en la salud, empieza a haber problemas económicos, empieza a haber problemas familiares, no hace falta que los chinos empiecen a molestar, y que el marido se me levanta también, que la mujer se me quiere torcer, ¿verdad o no? Usted sabe enseguida que es un problema. ¿Qué? ¿Por qué Saúl quería matar a David? Ya andaba poseído. Dice el texto que andaba desvariando. Así como Carlos Marx, el padre del comunismo, el hombre que nunca trabajó porque fue un vago mantenido, y le escribió una filosofía para administrar el dinero y que el pueblo viviera bien. Imagínense el socialismo lo que es, ¿no? Y Carlos Marx, que decía que Dios no existía. Carlos Marx en sus escritos enseñaba que la misericordia, la bondad son debilidades del ser humano, y un ser humano verdadero debe ser en misericordia fuerte y violento. Debe tomar las cosas por el poder. Bueno, Carlos Marx, cuando llegó a viejo, tomó de su propia medicina. Entonces la hermana, viendo que Carlos Marx tenía una camisa de fuerza y no lo recibían en los manicomios, porque a los médicos, a los enfermeros los tenía hasta la cabeza ya cansado de atenderlo, Carlos Marx, loco, en la misma casa donde él había escrito en la pared afuera en la calle, Dios está muerto, la hermana lo recluyó ahí y empezó a cobrar un penique para que cualquiera que entrara viera a Carlos Marx dándose golpes contra la pared, loco y amarrado. ¿Sabían eso? Eso no lo cuentan los libros de historia, como dice alguien por ahí. Eso los comunistas no lo quieren decir. Y la hermana decía, como él enseñaba que la misericordia es mala, pues entonces que todo el mundo lo vea y se burle. Y cuando Carlos Marx muere, la casa donde él escribió Dios está muerto, ¿sí? Ahora pasó a ser una imprenta de Biblia, como la vieron. Todo es espiritual. Mire, mis amados hermanos, todas las cosas inician con algo espiritual. Por ejemplo, hablemos de este cosito que sirve para guardar gafas. Antes de que esto existiera fue espiritual. ¿Cómo así? Fue una idea. Alguien empezó a mirar, a escribir, a diseñar, a hacer trazos para inventar esto. Antes fue que espiritual. Todo lo que usted vea primero fue espiritual. Así son los problemas. Entonces, cuando usted tenga problemas, cuando el enemigo se levante, ¿usted qué tiene que hacer? Entonces, como usted viene en las noches y está aprendiendo de la armadura de Dios, ¿verdad que sí? Usted aprende que la armadura de Dios, Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante, no es para pelear. La armadura de Dios es para aprender a resistir. ¿Por qué? Porque la pelea contra los espíritus, potestades, principados, gobernadores, huestes de maldad en regiones celestes. ¿En regiones qué? Celestes. No tienen carne ni sangre, así que esa pelea usted no la puede llevar.
Esa pelea la lleva el Señor por usted. ¿Usted qué es lo único que puede hacer? Tomar la armadura y, como dice Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante, resistir en el día malo, para que habiendo terminado todo, podrás estar firme. Pero aquí hay más de uno que ni sabe cuál es la armadura de Dios. ¿Armadura? ¿Y eso qué es? Si no vienes a estudiar, ¿cómo te vas a preparar? Por eso es que estamos aquí todas las mañanas y todas las noches, para que lo que aprendamos, ¿sí?, podamos ponerlo ¿qué? En práctica. Hay una palabra que dice: sed hacedores y no olvidadores. Santiago capítulo, oidores olvidadizos. Santiago capítulo 1, por favor. Vámonos para Santiago capítulo 1, versículo 22. Aquí hay personas que están pasando por momentos malos. Santiago capítulo 1, versículo 22. Si usted está pasando por momentos fuertes, lo quiero invitar a que venga a la Escuela de Formación Bíblica Integral. Pero no venga aquí a creer que esto es un club de amigos, o yo. Sí somos amigos, pero esto no es para ser amigos simplemente. Este es un club de guerreros que se están formando y se están capacitando. Esto no es un club social. Aquí es un entrenamiento militar espiritual. ¿Qué dice, por favor, Santiago capítulo 1, versículo 22? Que imagínense, hay gente que ni sabe leer la Biblia. Alguien que lo lea. Santiago 1:22 dice: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Hasta ahí. Ese versículo lo leí muchas veces, pero había algo que no entendía. ¿Cómo así que uno olvida su rostro natural? ¿Cómo así que uno lee la palabra y como no la pone en práctica? Es como, y utilizo un ejemplo que no lo entendía, le soy sincero, no lo entendía. Hoy ya lo entiendo a mis 45 años. Y les voy a decir por qué. La persona que escucha la Biblia, que lee la Biblia, y no hace lo que la Biblia dice, es un oidor, mas no hacedor. ¿Me hago entender? Ay, qué canchoso tan bonito, vea. Entonces, hoy entendí, o no, hace un tiempo, hace unos, ¿qué? 3, 4 años entendí este versículo. ¿Cómo así que uno ve su rostro en el espejo y cuando se va se le olvida el rostro? No sé si le pase a ustedes, pero a mí me pasa. ¿Qué cosa? Que cuando yo recuerdo mi rostro, no que me vea en el espejo, me recuerdo, yo veo mi rostro de 25, 30 años. Yo no me acuerdo de mi rostro a los 45. ¿Me hago entender? No sé si a ustedes les pase eso. Y yo realmente me di cuenta de eso. Ah, con razón. A uno se le olvida el rostro natural. ¿Por qué? Porque uno se ve siempre más joven. Esa es mi explicación. ¿Qué sucede? Que si usted viene a estudiar y no entiende, por ejemplo, que David perdonó a Saúl, le pasó a Saúl, bendijo a Saúl. Es más, David lloró la muerte de Saúl, no se alegró. Es más adelante vamos a leer que Saúl se suicida porque vienen los enemigos a matarlo. Entonces Saúl le dice a su escudero: mátame. Y el escudero dice: no, mijo, yo no lo voy a matar a usted. Y Saúl se tira contra su espada. Ahí termina el primer libro de Samuel. El segundo libro de Samuel comienza con la noticia a David de que Saúl murió. Y un oportunista, uno queriendo sacar tajada del problema, le dice a David: imagínate que yo maté a tu enemigo Saúl. Así. ¿Cómo? Y esa persona llegó a David diciéndole que Saúl había muerto, pero diciéndole que lo había hecho. ¿Por qué?
Porque él estaba esperando una retribución. Todo el pueblo sabía que Saúl odiaba a David. ¿Sabe qué dijo David? ¿Usted mató a Saúl? Hey, ¿qué? Hágale lo mismo. Y David se puso a llorar. Mire, la muerte de su enemigo. Yo le aseguro aquí que ninguno de los presentes lloramos la muerte del enemigo. Antes decimos, uy, gracias Señor por quitármelo de encima. ¿Verdad o no? Por eso un día Jesús llega y dice, amad a vuestros enemigos. Y esto es algo que tenemos que empezar a cambiar. Porque muchos de nosotros, por estar bravitos con otros, le quitamos el habla. Y no hemos entendido que la palabra dice, darle de comer a tu enemigo, darle de beber a tu enemigo. Por eso estamos aquí, aprendiendo por qué Jesús es el hijo de David, desciende del rey David. Ahora tenemos que analizar también a David, ¿no? Algunos me dirán, no, pero es que ese hombre, ¿cómo va a tener un corazón tan bonito? Lo que pasa es que, ¿se acuerdan la historia de la abuela y la tatarabuela de David? ¿Quién recuerda esa historia? ¿Alguien sabe o no? ¿Recuerdan la historia de los antepasados de David? Para los que no saben, un antepasado de David era una prostituta en Jericó. Rahab la ramera. Y Rahab la ramera tuvo misericordia de los 2 espías de Israel y los escondió. Mire de dónde viene esto. Si usted aprende a amar a sus enemigos, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos van a tener esa información en su ADN. Una tatarabuela, pero de ponle tú 400 años atrás, que David ni conoció nunca, llamada Rahab la ramera, por haber escondido a los 2 espías de Israel. Los 2 espías le dijeron, quédate aquí en la casa cuando vengamos a conquistar. No vayas a salir de la casa. Ojo, el que esté en tu casa va a ser perdonado. ¿Alguien me puede decir, recuerdan ustedes cómo fue que Israel conquistó Jericó? ¿Quién lo recuerda? Haciendo círculo, rodeándola, callada, y después gritaron. ¿Y qué pasó? Se derribaron. ¿Las murallas de Jericó fueron derribadas? ¿Por quién? Por Jehová. Ahora, ¿dónde vivía Rahab la ramera? En la muralla. Nótese que Rahab vivía en la muralla. Y la única casa que no se cayó fue la de Rahab. Esto que les estoy diciendo a ustedes, hace un tiempo atrás, una, ¿cómo se dice? Una arqueóloga, vamos a ver si lo encuentro, Jericó, Jezreel, una arqueóloga, Jerusalén, encontró una arqueóloga, Jericó, la primera ciudad conquistada por los israelitas, un montículo excavado por Charles Warren en 1868, Ernest Selling en 1907, John Garstan en 1922 y la señorita Cleten Kenyon. La señorita Cleten fue la primera persona en encontrar la casa de Rahab. Vieron que toda la muralla estaba derribada, pero había una sola parte que estaba entera. Y lo descubrieron en 1800 algo. ¿Cómo lo vieron? Esa mujer Rahab se casó con un israelita. ¿Recuerdan el nombre? Para los que no saben, está ahí antes de... Está en Ruth. Váyanse a Ruth.
No. Versículo 17. Y empezamos a ver la ascendencia de David. Obed es el padre de Isaí, el abuelo de David. Mire, dice, Errón engendró a Ram, Ram engendró a Abinadab, Abinadab engendró a Naasón, y Naasón engendró a Salmón, Salmón engendró a Boz, y Boz engendró a Obed. ¿Cómo se llamaba el marido de Rahab la ramera? Boz. No, No. Salmón. Salmón y Rahab tuvieron un hijo llamado Boz. ¿Se acuerdan de Boz? ¿Qué hizo Boz? Boz cogió a una mujer maldita, moabita, llamada Ruth, pobre, y se casó con ella y tuvo misericordia. Por eso es que David viene, y Boz es el papá, es el tatarabuelo, porque Boz tiene a Obed, Obed tiene a Isaí, Isaí tiene a David. Boz es el tatarabuelo, o sea, la tatarabuela de David se llama Ruth. Por eso es que vemos a un David que aunque lo atacan, ¿qué hace? Se queda quieto. Vemos a un David que está siendo criado, educado en el amor y la misericordia. Eso sí, amor y misericordia, no vayan a creer que él era un bobo y era, ¿no? Que era pusilánime, medroso. No, porque David era valiente y mataba a Goliat, mataba al que fuera. Pero David sabía que con el rey no se metía. Volvamos otra vez a primer libro de Samuel. Saúl, en cambio, ¿quién es? Es un tipo vanaglorioso. Es un tipo que va en contra de Dios, desobediente, rebelde, que ha sido desechado como rey. Y su hijo Jonathan, oído, Jonathan, que es el heredero, que humanamente hablando podría tenerle celos y querer matar a David. Jonathan no. Jonathan hace pacto con David. Y en el capítulo, eso fue en el capítulo 18, que hizo pacto. Y en el capítulo 19, ¿qué pasa? Jonathan escucha a su papá decir que va a matar a David. Y le dice a los siervos, camine, vamos a matar a este tipo. Dice que Dios le habló con los siervos y con Jonathan para que matasen. ¿Y qué hace Jonathan? Llama a David y le dice, pilas que hoy te van a matar. Escóndete. Escóndete allá. Yo saldré al campo donde tú estés y voy a hablar de ti a mi padre y te haré saber lo que haya. Y Jonathan habló bien de David y le dice a su papá, no peque. Ahí está un versículo para aquellas personas que dicen que los hijos tienen que obedecer al papá en todo y que si hay que pecar, hay que pecar. Eso no es cierto. La Biblia dice que obedecemos a nuestros padres en el Señor. En el Señor. Sigamos. Versículo 5 le cuenta que él arriesgó la vida por él, ¿sí? Que se alegró Saúl. Entonces, ¿por qué lo vas a matar? Y nótense algo, que Saúl dice, listo, no lo voy a matar. Versículo 7, hermana Marelvis, por favor, en adelante. ¿Qué dice? Y llamó Jonathan a David y le declaró todas estas palabras. Y él mismo trajo a David a Saúl y estuvo delante de él como antes. Después hubo de nuevo guerra. Ahí está, un momentico. David... Marelvis, un momentico ahí, que eso es interesante. David vuelve otra vez a andar con Saúl. David le vuelve a creer a Saúl. Mire, yo le aseguro que ninguno de los presentes hace eso. Yo le aseguro que todos nosotros decimos, bueno, listo, te perdono, pero chao, hasta luego, ya no vuelvo contigo, no vamos a andar juntos, ¿verdad o no? ¿Cuántos de los presentes le darían otra oportunidad al que los intentó matar? No estamos hablando de fallar. Estamos hablando del que lo intentó matar 2 veces cuando tocaba el arpa
y que lo puso de jefe de miles para que lo matasen, que lo casó con la hija para que lo matasen los filisteos, y ahora asúmele que lo mandó a matar con el hijo y con los siervos. 4 veces. Y le da otra oportunidad. Atrévase alguno a decirme, yo lo haría. Atrévase. No le creo. Por eso tenemos que ser enseñados en la palabra. Por eso un día el apóstol Pedro o los apóstoles le dicen al Señor Jesús, Señor, ¿cuántas veces debemos perdonar a nuestros enemigos? Y por allá uno loco llega y le dice, 7 veces, Señor, con 7 que yo lo perdone está bien, ¿verdad? Él le parecía que 7 era mucho. Y el Señor le dice, 70 veces 7. No 7. 70 veces 7 oído en un día. O sea que hay que perdonar al enemigo 490 veces en un día. Imagínense a todos nosotros con un papelito diciendo, bueno, ya Marelvis me insultó a una. Ay, que Marelvis es grosera, van 2. Ay, pero no sea tan necia, van 3. Ah, pero no me grite, van 4. Y va llegando a la 400, a la 300, todas las fallas en un error. Les voy a decir una cosa. Cuando uno va anotando faltas, no está perdonando, está guardando. Cuando tú perdonas esta falta, y la palabra perdonar es olvidar. Oído, perdonar es olvidar. Cuando tú perdonas, nunca sumas 1, 2, ni 3, ni 4. Siempre va a ser una sola vez. ¿Será que Dios le está hablando a alguno aquí hoy que tiene que perdonar? ¿Será que Dios le está diciendo a alguno de los presentes que debe perdonar? No sé. Comencemos con el papá y la mamá. Porque como todos los hijos se creen un estrato más arriba que el papá y la mamá, ¿verdad o no? Y alguno de los presentes me dirá, es que mi papá fue malo. Mi papá me abandonó. Mi papá no me quiso. ¿Cuántos de los presentes tuvieron mamás? A mi mamá no le gusta que yo le eche este chiste. ¿Cómo es, madre? Yo siempre digo, no, es que mi mamá a mí no me dio pecho, me dio la espalda. ¿A cuánto la mamá les dio la espalda? Mi mamá dice, oh, no diga eso. Es un chiste entre nosotros que tenemos un humor negro. Pero sí hay gente aquí que la mamá les dio la espalda. Hay gente aquí que no se habla con los hermanos, con las hermanas. Hay gente aquí que tiene rencor, dolor. Ay, Dios mío, ¿cómo estamos con los sentimientos con el ex? Ese exnovio, ese exmarido que te traicionó, que jugó contigo, que te robó. ¿Cómo estamos? Si vuelves a ver a tu ex, ¿se te daña el almuerzo? Piensen. Tenemos que pensar eso. ¿Por qué? Porque usted no puede ser cristiano teniendo rencores. Eso no existe. La única manera de probar que yo soy cristiano, la única manera de demostrar que yo soy cristiano no es la ropa, porque hasta las prostitutas hoy se ponen falda larga. La única manera tampoco es la manera de hablar, porque los falsos maestros y profetas, falsos profetas, hablan como cristianos. La única manera de demostrar que yo soy hijo de Dios es amando a mi enemigo. No es más. Porque únicamente el que tiene el Espíritu Santo puede amar a su enemigo. Si usted me dice, no puedo amar a mi enemigo, yo le contesto, no eres salvo, no eres hijo de Dios, no tienes el Espíritu Santo. Por favor, alguien que lea 1 de Juan, capítulo 3, versículo 10. Nunca se nos pueden olvidar estos textos. 1 de Juan, capítulo 3, versículo 10. Hasta el 15. ¿Quién lo lee, por favor?
Juan 3:10 dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de tu hermano eran justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Hasta ahí. Mire que David ponía la vida por Saúl. Y Saúl era su enemigo a muerte. El versículo 14 es uno de los que me ha golpeado la vida mucho. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que ama a su hermano, el que no ama a su hermano, permanece en muerte. Y cuando mi corazón se empieza a doler con alguien y me dan ganas de estrangularlo, o se me tira el día cuando lo veo, o de pensar en esa persona me siento mal, yo mismo me cuestiono y digo, bueno, ¿usted ya pasó de vida a muerta, de muerte a vida, o usted sigue muerto? Porque si usted sigue muerto, usted sigue odiando. Si usted sigue muerto, usted sigue con rencores. El rencor da cáncer, señores. Si usted perdona, no le está haciendo un bien al otro. Si usted perdona, se está haciendo bien a sí mismo. Que David tan bello, tan hermoso, que 4 o 5 veces Saúl intentó matarlo, lo mandó a matar, lo traicionó y él vuelve a darle otra oportunidad. Ese es el mensaje. Todos nosotros tenemos que volverle a dar otra oportunidad a aquel que nos ha hecho daño. Hermano David, no puedo. Ah, bueno, pide el Espíritu Santo. Que un día Jesús dijo: vosotros siendo malos padres y dais buenas dádivas a vuestros hijos. ¿O quién de ustedes, el hijo le pide un pan, le da una piedra? Si ustedes le dan buenas dádivas a sus hijos, el Padre le dará el Espíritu Santo a todo el que se lo pida. Pídale el Espíritu Santo. Dígale. Yo un día le dije: Señor, odio a esa persona. Y como usted fue el que dijo que había que amar a los enemigos, y humanamente eso es imposible, yo no sé qué va a hacer usted, pero haga que yo ame a esa persona. Usted verá. Y muchas veces le he hablado hacia el Señor. Usted es el que me dice que no debo pecar, así que quíteme eso. Y todas las respuestas siempre van a una sola cosa: que el Espíritu Santo. Y entendí: dame el Espíritu Santo, que es espíritu de temor, espíritu de sabiduría, de conocimiento, espíritu de dominio propio. ¿Cuántos de ustedes hoy tienen que decirle: Señor, dame el Espíritu Santo? Porque estoy que ahorco a esa persona. Pero si tu palabra me dice que debo amar a mi enemigo y yo no puedo humanamente, entonces haz ese milagro en mi vida. Porque todo el que aborrece a su hermano es homicida, está muerto. Ahí lo dice el versículo 14. El que no ama a su hermano permanece muerto. Y el versículo 15 remata: todo el que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿Qué quiere decir eso? Si usted le tiene rabia, rencor a alguien, usted no va a ir al cielo. Punto. Ay, pero yo predico. No vas para el cielo. Ay, pero tengo unción, hago milagros. No vas para el cielo. Punto. Estás muerto, por eso no puedes amar.
Estamos en el segundo video de David versus Saúl. Mire la diferencia. Le toca a Jonathan llevarse el papá al campo. Venga, un picnic, lo invito aquí. Venga, papá, ¿qué le pasa? ¿Usted no se acuerda? Sí, a Saúl se le había olvidado que cuando David mató a Goliat, Saúl se alegró. Se alegró hasta el punto de mandar a un siervo a decirle al papá de David, a Isaí, amigo, que su hijo no vuelve a la casa, ¿yo? ¿Y eso por qué? Se queda conmigo. Ahora vive en el palacio. A Saúl se le olvidó. A Saúl se le olvidaron tantas cosas. ¿A cuántos de nosotros se nos ha olvidado lo principal? ¿Qué? Que debemos perdonar a nuestro hermano y amar a nuestro hermano porque usted era enemigo de Dios y Dios lo perdonó y lo amó a usted. Y si Dios le perdonó a usted la deuda, ¿qué debe hacer usted? Perdonar la deuda. No le vaya a pasar lo del deudor, ¿no? Que el rey le perdona una deuda grandísima. El rey lo tomó y le dijo, bueno, tu mujer, tus hijos van a ser vendidos y tú vas para la cárcel. Y se puso a llorar. No, perdóneme. Y el corazón del rey fue movido a misericordia. Y el rey lo perdonó. Váyase, no me debe nada. Cuando salió se encontró con alguien que le debía un líchigo de 100,000 pesos. Y le habían perdonado 100 millones. No, al cambio eran 100 millones contra 1 millón. Al cambio de hoy. Le habían perdonado 100 millones. Y usted le debía 1 millón nada más. Salió, apenas llegó y le dijo, págueme o lo meto a la cárcel. Y lo metió a la cárcel. Y por ahí un chismoso llegó y le contó al rey, oiga, ¿usted se acuerda el que le acaba de perdonar la platica esa larga, la cuenta larga? Sí, ¿qué pasó? Bueno, allá él me salió, él se encontró a uno que le debía y lo metió a la cárcel por 1 millón. Y el rey lo mandó a llamar y le dijo, ¿no debiste hacer tú lo mismo que yo hice contigo? Ahora tú vas para la cárcel. El rencor, el odio mata, hermanos. Si usted tiene un rencor en su corazón en esta mañana, yo no le estoy diciendo que usted lo puede hacer. Antes le estoy diciendo, no es posible humanamente. Por eso, dígale a Dios que meta la mano. Dígale a Dios, no puedo. Me declaro impedido, no soy capaz. Yo quiero obedecerte, pero no soy capaz de amar al que me violó, de amar al que me robó, de amar a esa persona que me defraudó, de amar al que me dejó vestida de novia en el altar, al que me prometió, a la que me prometió matrimonio y no lo hizo, al que me dijo vamos a hacer un negocio y yo confié, le di el dinero y se lo llevó. No soy capaz. Y cuando usted se declara incapacitado, imposibilitado, ahí sí Dios dice, bueno, como tú ya no puedes, ahora yo sí puedo. Camine, le enseño. Y aparece el Espíritu Santo, que lo primero que te va a decir es una pregunta. ¿Lo que usted le va a perdonar a esa persona es más grande que lo que yo te perdoné a ti? ¿Qué me responden ustedes? Vamos a leer Efesios capítulo 2, por favor. Este texto me gusta recordarlo todos los días. Este texto me mantiene en santidad. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 5. Al 6, al 7, bueno, en fin. ¿Quién lo lee, por favor? Y él dio vida. Dale, Willington. Y él dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos, en vuestros delitos y pecados,
en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Versículo 6, por favor. Y 7. Y 8. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hasta ahí. Nótese, hasta ahí. Nótese que dice, esto no es de vosotros. Es un regalo de Dios que te da. La salvación inició estando usted muerto en delito de pecado. No cometan el error de creer que primero ustedes se van a arreglar y después buscan a Dios. No. Llegue con sus delitos, llegue con sus pecados, a decirle a Él, ayúdeme, porque ahí dice que no es de mi parte, es suya. Meta la mano y haga un milagro. Ese es el milagro más grande que hay, el nacer de nuevo. Y nos resucitó de esa vida de pecado, de esa vida de inmundicia. Y nos dio una nueva vida para caminar en Él. Señor, yo sé que durante años hice cosas que no debía. Perdóname. Dame una nueva oportunidad, todo le hemos dicho. Ahora, lo que el Señor te perdonó a ti, te aseguro que es 100 veces más grande que lo que tu enemigo te hizo a ti. Que el dinero que te quitaron o las faltas que te hicieron. Por eso es que debemos ir a Él y decirle, Señor, enséñame a perdonar. Por eso hay un mandamiento. O bueno, todos los mandamientos hablan de amar al prójimo, ¿verdad? Todos los mandamientos, pero hay un mandamiento muy especial que tiene promesa. Es el primer, no el primer mandamiento, no. Es el primer mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tengas larga vida en la tierra. Si tú odias a tus padres, te va a ir mal. ¿Pero por qué? Porque el que escogió a tus padres no fuiste tú, fue Dios. Él lo decidió. Por eso hay que perdonar, amarlos, para que nos vaya bien. ¿A quién le va mal si odia? Por ahí un día escuché, normalmente a la gente que usted odia o le tiene rabia, la mitad de la gente que usted odia ni le importa. Y la otra mitad ni lo sabe. El afectado es usted. Ellos seguirán su vida. Volvamos a darle oportunidades. Volvamos a amarlos. Si alguno de ustedes hoy Dios le está hablando, quiero decirle que para eso venimos a esta escuela. Para ser formados. Hay muchos que les olvidó por qué están acá. Y se los digo con mucho amor. Esto no es un club social. Esto es un centro de entrenamiento para que aprendamos estas cosas, a amar al enemigo. Si amamos al enemigo, obviamente vamos a amar a nuestros hermanos, obvio. Pero amar al enemigo
Es la meta que todo cristiano debe tener para saber que pasó de muerte a vida. Tú ya eres salvo, sí, pero le tengo un rencor al ex, al cuñado, a la cuñada, no sé, cualquier ser humano. Tenemos que volver a amar. Gálatas capítulo 5, 14, Vladiver. Ese es. Gálatas 5, 14, ¿qué dice? Un poquito más Vladiver aquí. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Gálatas 5, 14. ¿Está bien, Vladiver? Sí, Alejo. Gálatas 5:14. ¿Qué dice? Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resume toda la ley. No matarás, no robarás, no levantarás falsos testimonios, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Todo eso se resume en una sola cosa: ame a su prójimo. El que ama a su prójimo ha pasado de muerte a vida. El que no ama sigue muerto.